Vamos a seguir aquí en Onda Cero contándoles cosas a todos ustedes y ya saben, espero que hayan disfrutado lógicamente de lo que ha sido este puente y nosotros ponemos punto y seguido a lo que dejamos en cartera la pasada semana con Pachi Rocha del Cura, que por cierto hoy está con nosotros al otro lado del teléfono. Pachi, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, descansada por lo menos, que hemos tenido aquí el puentecito, lo hemos disfrutado, hemos tenido tiempo hasta de aburrirnos y ya yo creo que cogiendo fuerzas para las Navidades, ¿eh? Sí, ¿no? Te hace falta tener fuerzas para Navidad. Fuerza, gana y yo creo que muchas veces una templanza mental que Sí, no ¿no? te puedes hacer idea, Ya. que de eso a lo mejor tenemos que hablar un día, a ver cómo hacer contención a la hora en fin, de expresar realmente lo que Bueno, significan para hay nosotros. gente que ve la Navidad así, ¿no? Como algo pesaroso y hay gente que la disfruta mucho, o sea, creo que hay de todo, ¿no? Pero bueno, yo veo que estás en el primer bando, ¿no? Que lo llevas un poco peor, ¿ok? Bueno, no te creas, no te creas, yo soy un poco niña para esas Ah, sí, cosas, eso sí, está sí, bien, creo eso en el está bien. Olenchero y en los Reyes Magos, Pues eso está bien, eso está bien. Bueno, vamos a hablar, oye, y además me emocionan, precisamente de emociones, además, si te parece, vamos a seguir hablando, porque el otro día hicimos, digamos, como una especie de boceto, ¿no?, al Sí. respecto de lo que queríamos expresar. Y claro, vamos a comenzar, bueno, pues dando una cumplida respuesta a lo que es la terminología de las emociones y Ujú. cómo se entiende, ¿no? Y también cómo de alguna manera se ha denominado así a lo largo de la historia incluso, ¿no? Sí, hablábamos un poco del nuevo papel que tienen las emociones, ¿no? Que durante un tiempo pues se quedan un poco relegadas, ¿no? La historia del pensamiento y también nuestras costumbres, pues era algo que había que ocultar, que no había que, digamos, poner encima de la mesa. Y hoy en día pues hay una preocupación, decíamos, ¿no? Que en casi todas las librerías del mundo, ¿no? Pues hay una sección que se llama autoayuda, ¿no? Y ahí tiene que ver con cómo gestionamos nuestras emociones, es decir, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, cómo dirigir mejor equipos, o sea, todo este amplio abanico de posibilidades tiene que ver con cómo expresamos y nos comunicamos y tiene que ver en el fondo con la gestión de las emociones. Y a raíz de esto pues sale un término que es la inteligencia emocional, ¿no? Que popularizó Goleman, y a partir de pues empezamos a darle un papel capital en las relaciones tanto personales como laborales a lo que son las relaciones y lo que son la gestión de las emociones. Entonces, bueno, el papel de las emociones ha cambiado. Y bueno, todos tenemos que entrenarnos en ese tipo de habilidades porque esto no lo aprendemos en ninguna parte. En el colegio nos enseñan otras cosas, pero no nada que tenga que ver con esto, con lo cual pues podemos decir que todos somos incompetentes emocionales y que todo lo que nos podamos entrenar en ese sentido pues nos viene bien. Y aquí pues estamos dando a unas pautas así de lo que es la inteligencia emocional y bueno, durante el año en los programas pues desarrollaremos cosas que tienen que ver con esto, pues tanto en el ámbito de la pareja como del trabajo como de las relaciones más personales. Oye, Pachi, ¿y hay emociones buenas y emociones malas? Pues mira, hay una especie de corriente de opinión, ¿no?, que tiene que ver con esto. De hecho, o sea, hace poco veía un libro por ahí que se llama Emociones tóxicas, ¿no? Que no juzgo el libro, pero que a veces el término parece que nos lleva a pensar en que hay cosas, emociones de las que hay que huir, pues como la tristeza o la rabia o el miedo, y hay emociones hacia las que hay que acudir como es la alegría, ¿no? En realidad todas las emociones son necesarias, quiero decir, la rabia, yo veo las emociones como en un grado de 0 a 10, digamos, ¿no? Como si fuera una escala. Pues una rabia en grado 2 o 3 es lo que te permite pues defender lo tuyo, o pelear por un puesto de trabajo, o defender tu territorio, ¿no? Entonces la rabia es una emoción constructiva porque es la que nos lleva a seguir hacia adelante y a conseguir nuestros retos y a defender lo que es lo nuestro. El miedo, si no tuviéramos miedo, pues no tendríamos idea de nuestros límites, ¿no? Pues pasaríamos un paso de cebra sin mirar, ¿no? Entonces el miedo es una emoción necesaria porque también, digamos, nos da una pauta para ver dónde podemos llegar y dónde no tenemos que meternos. O incluso la tristeza, pues hasta en el reino animal, cuando una madre pierde a cachorrillos, tiene un periodo de duelo. Entonces la tristeza es una especie de lugar de refugio, de apartarnos, ¿no?, de estar más en nosotros para poder volver después a la vida. Entonces en ese sentido hoy pensamos que todas las emociones son necesarias, están ahí, tienen incluso un componente biológico, y entonces lo que hay que saber es cómo gestionarlas, pero no negarlas, ¿no? Que muchas veces hay una especie de corriente de opinión de usted no esté triste, usted no sienta rabia, usted no sienta miedo, cuando en realidad son muy necesarias para todo lo que hacemos y tienen su utilidad. Además, esto yo fíjate que lo comparo con términos incluso económicos, ¿no? Cuando hablábamos últimamente del tema de la crisis, dicen, bueno, la crisis en un momento dado puede ser una oportunidad y en este caso tener ese tipo de sentimientos también puede ser una oportunidad para crecer e incluso para conocernos un poquito más, ¿no? Claro, porque
si no sentimos tristeza no podemos valorar cuando hay alegría en nuestra vida. Si no tuviéramos miedo, pues iríamos como kamikazes, ¿no? Entonces, también tomar conciencia de dónde podemos estar, a dónde podemos llegar y dónde no, yo creo que es necesario, ¿no? Y como digo, la rabia en un grado y bien entendida, pues nos permite asumir retos que si no la sintiéramos, pues nos quedaríamos donde estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que son oportunidades, pues para aprender de ellas y luego para hacer cosas diferentes. Otra cosa es que todos prefiramos estar alegres, eso es indudable, y que no prefiramos no estar tristes ni sentir esta ira que nos sale a veces por los ojos, ¿no? Pero están ahí, en todo lo que la inteligencia emocional o lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Al coaching, ¿no? A la psicología o al trabajo personal, hacemos es cómo gestionar eso, no para que desaparezcan, sino cuando estén, cómo la reconducimos pues para algo más nutritivo, ¿no? Eso no quita que nos podamos enfadar, nos podamos llorar y no podamos sentir miedo, claro que sí. De hecho hay que hacerlo, porque hay mucha gente que lo contiene y eso casi es más negativo aún si cabe. No, fíjate que hay personas que a veces por una lesión orgánica o a veces no, tienen una cosa que se llama lexitimia, que es la imposibilidad de sentir, ¿no? Cuando no sentimos o no tenemos emociones, pues no tenemos la capacidad primero de elegir, ¿no? Pues entre si me gusta más una cosa o me gusta otra, no tenemos el sentido de la empatía y entonces eso son problemas que al final son personas que al final tienen problemas porque las emociones nos permiten también, hacer muchas cosas en la vida aparte de cómo se entienden habitualmente, ¿no? Como te digo, nos permiten elegir, decidir, decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta y nos permiten conectarnos con los demás, ¿no? Entonces, cuando alguien dice o me dice a mí, por ejemplo, ¿no? A algunos clientes, no, es que yo cuando trabajo dejo las emociones en casa. Bueno, eso es ridículo porque siempre estamos en una emoción, siempre, y porque son las que nos permiten aprender. Todo aprendizaje, digamos, tiene una base emocional, porque tiene una base asociativa. Entonces negarlo, incluso te diría más, ¿no? Estamos diseñados orgánicamente para que esto suceda. Existe un término que son las neuronas espejo, ¿no? Que son unas neuronas que tenemos en el córtex y que cuando vemos a otra persona, por ejemplo, hacer un movimiento, imagínate a alguien que está bailando un tango o alguien que está jugando al tenis, esas neuronas reaccionan y replican y espejan y por eso se llaman neuronas de espejo, reaccionan, como te digo, se excitan como si estuvieran ejerciendo ese movimiento o esa acción, ¿no? Entonces son las células que nos permiten el aprendizaje por imitación. Yo no puedo bailar el tango como esa persona o no puedo jugar al tenis como Nadal, pero puedo reproducir de una manera tosca ese movimiento. Entonces estas neuronas son, digamos, la base de la empatía y son las que permiten que cuando alguien, por ejemplo, bosteza, tú bosteces. O alguien ves que se cae por la calle y parece que te caes tú. Entonces estamos orgánicamente también hechos para estar orientados al otro y poder entender al otro. O sea que no es esto una filfa que se han inventado los psicólogos o los coaches, la empatía, sino que tenemos una base orgánica que está hecha para poder ponernos en el lugar de los demás y entender a los demás desde cómo estamos diseñados por aquel que nos diseñó. Otra cuestión son los sentimientos, ¿no, Pachi? Sí, el otro día hacíamos una distinción, ¿no? La emoción decíamos que era, cualquier reacción ante cualquier estímulo, decíamos que tenía como tres planos. La emoción, un plano bioquímico, porque toda emoción tiene una traslación en nuestro cuerpo, ¿no? En cuanto a que cambia la respiración, la circulación sanguínea, etcétera. Hablamos de que la emoción tenía un plano que se ve en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo refleja en nuestros gestos en qué emoción estamos y decíamos que la emoción nos permitía unas acciones y no otras, eran predisposiciones a la acción. Y distinguíamos la emoción de lo que es el sentimiento, que es la vivencia subjetiva de la emoción. Yo no sé cómo tú experimentas la tristeza, no sé cómo experimentas la rabia, sé que hablamos de lo mismo, pero cómo tú lo vives internamente, también esto está modulado cómo experimentamos las emociones por factores culturales, ¿no? Como aquí vivimos el duelo, la tristeza es muy diferente a cómo se vive en otros lugares. La emoción es la misma. Ahora, cómo vivenciamos eso, pues ya digamos que hay un componente cognitivo-cultural que modula estas emociones que decíamos la semana pasada que son universales, son las mismas, pero cómo las experimentamos, aquí hablaremos de sentimientos y esto ya es algo muy particular. Remitiéndonos a la inteligencia emocional y ya tenemos que ir además terminando, Pachi, Sí. ¿Cuáles son esas 5 competencias que conforman la inteligencia emocional? Pues mira, las 5 patas son las siguientes. Hay 3 que serían competencias personales y 2 que son competencias interpersonales y que de ellas hablaremos. Las competencias personales son el autoconocimiento, o sea, la mirada hacia adentro, el verme. La autorregulación tiene que ver con cómo expreso lo que me pasa.
La automotivación tiene que ver con aquello que me impulsa en la vida a hacer cosas distintas, a superarme, ¿no? Esas son las competencias personales. Y las interpersonales tienen que ver con los demás, ¿no? Y son dos: la empatía, que es cómo me conecto con el otro, es como una especie de radar social, y las habilidades sociales, ¿no? Las que nos permiten relacionarnos, digamos, en sociedad, o aquellas que nos permiten pues tener conversaciones o tener mejores relaciones. Bueno, y de estas, si quieres, iremos sí, sí. comentándolas poco a poco en próximos programas. Yo creo que sí, las iremos conociendo un poquito más de cerca y autoconociéndonos, ¿no? De alguna manera, también para lo que es estas 5 patas, como bien decías, de la inteligencia emocional, y cómo aplicarlas también en el quehacer diario. Pues qué decirte, Pachi, que como siempre, muchas gracias por estar esta semana con nuestros oyentes, y te esperamos ya, eso sí, el próximo martes, ya de forma ordenada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángeles. Hasta luego.